Somos. Somos, no somos. Somos. ¿Qué persona existe un solo Dios? Verdadero. ¿Qué persona existe un solo Dios? Verdadero. Alaikum salam. Alaikum salam. Cuenta hielo. Pues nada. Vamos ya. El mayumbero tiene un gran vínculo con los inquisis de Nganga, con los espíritus. Cuando uno está solo en Munanso Congo con su Nganga, pide cosas que otras personas no saben. Pide cosas buenas o pide cosas malas, pero es un convenio, un tratado entre la Nganga y el gangulero, entre la Nganga y el tata, o el tataíta, o la yayi. Es por eso que siempre damos a conocer algo más de esta religión. Vemos cómo está preparando un Gurunfinda, un cuatro vientos. Siempre que atendemos el Gurunfinda, tenemos que darle vuelta, y de esa manera es que él se alimenta. Cuando trabajamos esta religión, más allá de los conocimientos que pueden tener otros religiosos, nos damos a entender fácilmente para comprensión de los religiosos. Sabemos que el vínculo que hay entre la Nganga, los espíritus o los muertos, con el gangulero es algo grande. Por eso nunca hacemos cosas indebidas, porque ellos nos están mirando, y al hacer algo indebido, simplemente esos espíritus van a perder la confianza que tienen en usted y no le van a dar más conocimiento. Solamente el conocimiento que usted tenga y que haya aprendido, pero no obtendrá nada de los inquisis de Nganga, y eso es parte importante, porque cuando existe ese vínculo entre el religioso, los espíritus, el gangulero, ellos presentan a usted escenas, cuadros religiosos que usted va a estar observando y va a estar mirando espiritualmente cuando usted trabaja. Vamos más allá de los conocimientos que tienen otros religiosos, porque conocemos palmo a palmo los caminos en el palo mayombe. Por eso damos a entender formas primitivas, enseñamos formas primitivas que nos van a dar ese entendimiento para conocimiento no solo del religioso,
sino de aquel que está interesado en participar en esta religión o que tiene los pensamientos de que va a estar en esta religión en un futuro, o personas que simplemente están curiosos de esta cultura. El mayumbero trabaja en Cunalombo, en el monte. Es importante trabajar en Cunalombo, en el monte, porque podemos traer otras energías, otras fuerzas, de acuerdo a los trabajos que nosotros realizamos para romper brujería o quitar letras de infuiri o letras de muerte. Trabajar en Saral, en Cunalombo, es importante en los tratados que realiza el gangulero, porque esta religión trabaja con la naturaleza. Muchos religiosos olvidan de que el monte existe, o muchos religiosos olvidan de que Calunga existe, el mar, o muchos ganguleros olvidan que existe la lemba, la luna, las enqueles, las estrellas, el entango, el sol y el propio Enzulu, limpiando el gangulero a la persona para quitar todas las letras malas, sonando así los embeles. Se cuenta cheche, dicen todo un día más de abuelo. Su cula en combo del mundele, dicen careajo. Dice su cula, dice careajo, dicen todo cosas, dicen malas, dicen que dice que tiene, dicen los mundeles, careajo. Para que cuende cheche la encila, para que cuende cheche, dicen bacheche, dice arriba en ganga, dicen careajo. Dice su cula, dice centella. Dice su cula, dicen todo cosas, dicen malas. Dice que tienen, dicen los mundeles, dicen los lucena, dicen careajo, dice pa' que cuende, dicen cheche, dicen bacheche. La forma primitiva con que trabaja el gangulero siempre nos va a dar un aprendizaje para aquellos que están en esta religión, dándonos cuenta cómo es que el gangulero puede hacer una limpieza en el propio Cunalombo, en el monte, para así traer nuevas corrientes al encombo, al cuerpo de la persona. Los ganguleros siempre, de un modo o de otro, están engañados los creyentes que creen que han caído en manos de buenas personas religiosas y simplemente han caído en manos de personas explotadores que no quieren en sí realizar o aprender estos rituales tal como son o como lo dejaron los ancestros en Cuba. Es por eso que enseñamos formas primitivas cómo suculamos el encombo de una persona cuando esta persona tiene letra de infuiri, letra de muerte o letra de justicia, y de esta manera quitamos todas las letras malas que existen en la persona. Wiri yo dicen ganga, dice abre cuto, dicen wirindinga, taquen bonda, dicen tataite, arrey sidaca, de munda praca, yacana funda en kele kunamanguaco, yacunana fulum bendime, yaleco canayacoca, yasolimba duramamba, ya cancrumba, dicen brundanga, baguindabela, saquempeño, rompecompone, son los propios somondongos de nenque, el mismo en bala, son los propios ndoques los que cuentan en combo. Wiri yo dicen ton fumbe, wiri yo dicen ganga, dicen guisa, dice pato, dicen ganga, pato, dicen fuiri, dice su cula, dicen los combos, dicen de mundele, dicen careajo, dice que está, dicen jerejere, dicen careajo, dice con licencia, dice del propio, dicen zarabanda, con licencia, dicen de cuyo, de insasi, dicen siete rayos, dicen los propios, dicen zarabanda, dice va con licencia, dicen de mamá umbo, dicen de mamá, dicen kengue, va con licencia, dicen de ganga, dicen tulumana, que son, dicen bachecha, dice arriba en ganga, dice ton fuiri, dicen careajo, dice que cuenda, dicen chechi, dice wiri yo, dicen ganga,
dicen junjo, jujo, yamaca, dicen cumanfunda, dicen lembembere, dicen lendo, lendo, leco, leco, dice yabacuenda, dicen cunalombo, dice cuenda, dicen todo, dicen careajo, dicen mombala, que dice que cuenda, dicen cheche, los propios dicen cuyo, dicen los propios dicen centella, los propios dicen careajo, dicen mamá umbo, dicen mamá, dicen kengue, dice va con licencia, dicen todo, dicen careajo, fuiri, que cuenda, dicen cunalombo, dice pa' que su culo dicen cheche, dicen bacheche, a los mundeles, careajo. La forma primitiva con que trabaja el gangulero se remonta a sus raíces a cientos de años. Es por eso que esta religión siempre se ha mantenido estable, a pesar de que han habido muchos contratiempos por personas que no conocen sobre estos rituales afrocubanos y lo han convertido muchas veces en un teatro que no son los más adecuados para uno procesar esta religión. Caemos siempre en las personas que incumplen esta religión y siempre nos damos cuenta que en realidad existen muy buenas personas que procesan esta religión, pero que en resumidas cuentas no quieren estar sobresaliendo en estas artes. Simplemente ven un video, aprenden de ese video, se dan cuenta cómo puede hacerse una limpieza en el monte y de un momento a otro ellos han captado ciertas formas de trabajo que antiguamente ellos no la conocían. Es por eso que siempre un buen gangulero escucha al mayor que está hablando y está expresando estos conocimientos, no solo para engrandecer esta religión, sino para engrandecer a los creyentes que la procesan. Por lo tanto, un buen religioso siempre va a estar pendiente de las ensaras que puedan aprender con su padrino, las ensaras que pueden aprender con sus hermanos religiosos o panguiames, y de esa manera poder encaminarse en esta religión tal como debe ser. La vida religiosa es complicada. Esto de la religión no se aprende de hoy para mañana. Usted está viendo estos programas, pero la experiencia que yo tengo es de 50 años en la religión. Es por eso que va a haber siempre algo que usted nunca ha visto y va a poder, de un modo o de otro, alcanzar esos conocimientos que ha estado vetado para todos los religiosos. Cada munanzo trabaja diferente. El dialecto es igual para todos, el dialecto lango o el dialecto congo. Las patipembas de las deidades son iguales para todos los religiosos. La mezcla de las patipembas o signos ya puede ser o resultar otro asunto, pero las patipembas de las deidades de Lucero, de Mamachola, de Mamá Umbó, de Siete Rayos, de Sarabanda, esas son iguales para todos los religiosos. Nadie puede inventar firmas ni patipembas porque ya esas están escritas y esas están hechas con las diferentes deidades que se acogen a ellas. Por lo tanto, aprender patipemba es parte importante. Aprender a mezclarla ya es otra harina de otro costal. Y por lo tanto, cada gangulero que rayan tienen que darle una patipemba, un signo. Cada religioso que rayan tienen que darle su nombre, tiene que darle el nombre del padrino y el nombre del munanzo congo. Muchas veces hasta el abuelo o el tataíta en palo y saber para poder identificarte con otros religiosos. Siempre sabemos que hasta para entrar en el munanzo congo se hace un toque en secreto, un toque en clave, si no usted no puede entrar. Usted no puede entrar a un munanzo congo y tocar la puerta como si estuviera tocando la puerta del amigo de usted. Las claves que se hacen o que están
Para los ganguleros es para identificarse que está tocando un gangulero. No se toca como tocar la puerta de una casa, porque eso no es así. Por eso muchas personas se ponen hasta nombre, muchas personas aman hasta creen que aman su enganga, y sucede todas estas cosas que pueden estar pasando. Bueno, un salam aleikum para todos los tataítas allá y enguellos, y camine siempre piango piango, derechito como muenda, porque como muenda y como ñoca no deja rastro. Aprenda a escribir y después usted manda. Aprenda a hacer los signos, aprenda, escuche a las personas que sabemos, para que ustedes puedan ser unos buenos religiosos y no tengan ese pesar que puede estar molestando en un momento determinado cuando usted realice un trabajo. Aprender siempre es de sabio. Escuchar al que sabe y no envidiarlo, sino admirarlo, porque esa persona le está dando a usted conocimiento que le costaría mucho dinero aprenderlo, y a lo mejor lo aprendería hasta mal. Aprenda, que es la parte más importante que tiene el religioso. El religioso sufre cuando no puede aprender. Si usted está aprendiendo, aproveche estos programas. Salam aleikum.